estamos aquí, que siempre se puede servir al Señor, aún en medio de las dificultades. Y número 5, 4, 6, no sé ni por qué número iba. Vamos a leer la Biblia, me acompañan por favor, en el libro de Jueces capítulo 6 versículo 11. Yo espero que ustedes hayan venido preparados para la última y nos vamos. Si nunca han estado en una última y nos vamos, aquí hasta que se acabe la party. Así que son las 6:19, calculo que a eso de las 9:20 estoy terminando el mensaje. De ahí vamos a ministrar. 3 demonios salen hoy. Cantamos una, no sé, como David. Y luego de ahí entonces viene la segunda predicadora, que Natalie tenía un mensaje para hoy también. Así que va a estar buena la fiesta. Jueces capítulo 6 versículo 11. Jueces capítulo 6 versículo 11. Jueces capítulo 6 versículo 11. ¿Lo tienen? Dice así: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Digan conmigo bien fuerte: sacudiendo el trigo en el lagar. Pastor que se respeta, vamos con fuerza. Diga entonces: sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. O sea, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pueden sentarse, gracias. Vamos bien rápido. Rápido a mi estilo, pues. Si alguien ha estado siguiendo algunos de los últimos mensajes, Dios siempre me centra en alguna historia que ilustra demasiado acerca de lo que nos está motivando a introducir nuestra vida. Como viene un tiempo de frutos y viene un tiempo para cosechar y cosechar mucho, entonces esta historia me ha llevado a estudiarla varias veces, y cada vez que la estudio encuentro valiosas lecciones para corregir y hacer lo que hará que mi cosecha no se pierda, sino que la pueda mantener. Por lo tanto, hoy quiero con mucho énfasis tocar este tema, donde más que un tema lo utilizo como mi frase para lo que viene. Y esa frase es: no me roban más. No me roban más. ¿Quién anhelaría que después que pase el gobierno de Mulino, Dios nos ilustre con alguien que se levante? ¿A quién le gustaría que cuando pasen estos 5 años todos los diputados que están ahorita en la asamblea no ganen, y que Dios levante una generación nueva para que no nos roben más? ¿A quién le gustaría? En el 2018 llegamos, después de un servicio de miércoles por la noche, a mi casa, y justo ese miércoles mi cuñado, que también estaba en la casa, yo estaba a como, no sé, unos 5 meses de casarme, así que obvio, pues yo me regresaba con mis papás para la casa, y en ese momento mi cuñado Jesús y mi hermana se iban a quedar esa noche en la casa. Y yo recuerdo que yo llegué, estaba cansado. Generalmente mi familia nos reunimos en la cocina, hablamos un rato y luego entonces cada quien agarra para su cuarto lo que vaya a hacer. Yo me fui para el cuarto. Ustedes saben, estás en esa época donde quieres permanecer chateando, hablando con la Riri,
Así que yo estaba en el cuarto, estaba chateando con Natalie, y de repente, después de como unos 15, 20 minutos, yo escucho que mi mamá dice: Santo Dios, la sangre de Cristo. No grita ni nada, pero con el tono que lo dice, y lo escucho hasta mi cuarto, porque estaba cerca de la puerta. Se me hizo extraño. Yo pensé, porque a veces las mamás, si tu mamá es cristiana, de esas que tiene muchísimos años, que son de la generación, tú sabes, ya de una época para atrás, si se riega el vaso de agua, la sangre de Cristo. ¿Sí o no? Mi mamá, si yo la asustaba, mi mamá no le gustaba que la asustáramos porque mi mamá se alteraba bastante. Así que cuando yo, digo, en ese tiempo que no habíamos sido corregidos todavía, llegábamos, asustábamos a mi mamá decía: la sangre de Cristo. Entonces, casi siempre, por muchas razones, se decía la sangre de Cristo. Entonces, yo escucho que mi mamá está diciendo eso, me extraña, pero no le presto atención a la situación, hasta que de repente yo veo que se abre la puerta de la habitación. Puede ser muchas cosas, puede ser mi mamá, puede ser mi hermana, puede ser mi papá, puede ser hasta mi cuñado que va a decirme algo. Así que no me estoy imaginando nada. Yo estoy en el celular cuando la puerta se abre y veo que hay un hombre, de la nada alzo la mirada y veo que hay un hombre con una pistola y que me está apuntando hacia mí. Les prometo que en ese momento, no sé, mi mente se puso en blanco. Yo no entendí qué tanto te puede invadir el shock, la impresión, que yo ni siquiera pensé que nos estaban robando. Yo dije: ¿quién es este tipo atrevido que entra a mi cuarto a esta hora? Le iba a decir: no, este no es el cuarto de Jesús. Y de repente yo veo que él está ahí y caigo en cuenta que es alguien que yo no conozco, que nunca he visto, que tiene un arma en su mano y me dice: dame tu celular. No me dio chance de despedirme ni decirle nada. Natalie pensó que me había dormido. El tipo me quita el celular, me pide la contraseña del celular y me dice: sal del cuarto. Y yo salgo, y después que iba saliendo, otro tipo dice: no, entren todos a este cuarto. Y en filita entró toda mi familia a mi habitación. Y en cuestión de segundos mi habitación se volvió en el escenario número 1 para buscar cosas. Comenzaron a levantar la funda de la cama, comenzaron a abrir el ropero, comenzaron a buscar entre las gavetas de la mesita de noche. No me acuerdo ni qué más tenía, una repisa, no sé qué era. Y comenzaron a buscar de todo. Sacaban zapatillas, sacaban ropa. Yo tenía en mi mochila mi computadora, tenía... No sé por qué, son cosas que uno aprende hasta después. Por alguna extraña razón tonta mía, yo había dejado el anillo de boda dentro de la mochila con la que yo trabajo. Y claro, el tipo abre la mochila, encuentra la computadora y bueno, cree que es un buen botín. Así que saca las cosas que hay ahí, ve el anillo, vuelve y mete las cosas en la mochila, cierra la mochila, lo hace como parte que se están llevando. Y yo estoy viendo cómo me están saqueando mi habitación. Los tipos hicieron shopping en mi habitación. Sacaban las cosas y las miraban, el otro lo miraba y se lo ponía y seguían metiendo en una bolsa. Vi cómo desapareció un suéter que había comprado apenas, tenía como una semana. Lo iba a estrenar en Sábado Unido y el desgraciado se lo llevó en la bolsa. Hasta se lo ponía así, decía y lo metió. Y yo veía cómo agarraban todo. Yo no sabía ni qué pensar, ni cómo actuar. Eso fue un show. Hay tanto que les puedo contar de esa anécdota. Como por ejemplo, los tipos estaban bravos y molestos. Todo lo que tengo que contarles a ustedes para que en medio del bochinche un mensaje. Pero mi mamá estaba nerviosa, pues obviamente, ¿no? Eran como 4 tipos con arma. Y uno de ellos mira a Jesús, mi cuñado, y dice: oye, ese no es la máquina. Entonces mi mamá pensó que porque ellos reconocieron a la máquina, todo iba a mejorar.
Ellos dicen, ese no es la máquina. Y mi mamá automáticamente dice, sí, él es la máquina. Y Jesús mira a mi mamá y le dice, y yo miro a mi mamá y le digo, mamá, no inventes. Entonces mi mamá dice, sí, ¿qué máquina? ¿De qué máquina? La lavadora. Y empezó a inventar de más. No sabíamos qué más hacer. La nana que en ese entonces cuidaba a Valentina, que estaba bebé, estaba súper nerviosa, lloraba y decía, nos van a matar. Nosotros le decíamos, cálmate, tranquilo, nos van a matar. Y así fue toda la noche hasta que se llevaron un montón de cosas de la casa. En fin, cuando ellos se fueron, al primer momento uno no siente tal vez la rabia de lo que se llevaron, sino el nerviosismo, la adrenalina de lo que acaba de pasar. Siempre existe un temor. No sé a quién le han robado. Digo, tal vez no al nivel que me han robado a mí, no sé, pero si alguien alguna vez le han apuntado con un arma en la calle o en una parada de bus y llegó algún tipo y te dijo, dame el celular, y tú feliz porque ya lo querías cambiar igual porque el pobre estaba que renunciaba. Bueno, en fin, si alguien ha vivido la experiencia sabe que eso produce algún tipo de temor, algún tipo de miedo. Y la verdad es que en el momento eso era lo que yo tenía. Hasta días después, cuando ya me cayó el 20 de todo lo que se habían llevado de mi cuarto. Entonces pasó de un sentimiento de temor, de un sentimiento de miedo, pasó a un sentimiento de enojo. Me sentí molesto porque eran cosas que a mí me habían costado, que me habían, muchas de esas cosas, costado un precio alto de lo que yo había ahorrado, de lo que yo había presupuestado para eso. Y saber que alguien frescamente entró y se llevó lo que a ti te había costado, te lleva a un momento donde tú sientes rabia, sientes como hey, ¿alguna vez a alguien se le llevaron el celular? ¿Le ha pasado? ¿A alguien? Se paró 2 segundos, cuando volvió ya no estaba el celular. Llamaste y ya estaba apagado. ¿Te molesta o no te molesta? Tú dices, todos mis contactos, mis fotos, el video que guardé, todo mi... Y ya llega un momento donde hay un sentimiento de molestia. Y eso fue lo que yo sentí cuando vi que alguien frescamente se llevó todo lo que a mí me había costado. ¿Y por qué estoy diciendo toda esta historia? Porque yo siento que se tiene que despertar en nuestro corazón un sentimiento no malo, sino bien conducido, de molestia. Que hay cosas que tú trabajas durante el año y el diablo siempre sabe cómo arruinarte tu cosecha, siempre sabe cómo arruinarte tu tiempo de fruto, siempre de alguna manera, por alguna puerta abierta, por alguna tentación, por algo en el camino, comenzamos a perder lo que nos ha costado por tiempo. Yo no sé si alguien ha experimentado lo mismo que yo, pero duele cuando tú has invertido en alguien y luego ese alguien no está, porque se decide apartar, porque decide tomar decisiones fuera de Dios y luego desaparece y de cierta manera a uno le duele en el corazón, etcétera. No sé si a alguien le ha pasado que había orado por una puerta abierta, la puerta se abre, comienzas a trabajar, unos meses después te botan del trabajo y tú dijiste, oye, entonces no entendí, la puerta se abrió, ¿qué fue lo que sucedió? Alguien estaba intentando acercarse a Dios, había comenzado a orar y de repente, no sé, algo apareció en el camino y otra vez como que te empezó a llevar hacia atrás, y en vez de dar más pasos hacia Dios, comenzaste otra vez como a echar hacia atrás y a estancar vida espiritual. Bueno, alguien tiene que sentir que lo que viene tiene que llevarte a un punto donde tú digas, no voy a perder nunca más lo que Dios ha preparado para mí. No pretendo darle lugar al diablo otra vez. O sea, viene otro nuevo año. Tiene que haber hoy aquí alguien, por lo menos uno, para yo sentirme feliz cuando me voy para mi casa. Pero tiene que haber por lo menos un joven de esta noche que diga, el próximo año no voy a permitir que el diablo siga haciendo fiesta con mi cosecha. No puedo permitir que otra vez pierda los frutos de las cosas que a mí me han costado. No puedo entrar de la misma manera el próximo año, cargando con las cosas que siempre son las que terminan robándome el fruto que yo debería disfrutar. Y contexto rápido, lo que leímos es un joven llamado Gedeón. Digo joven porque ciertos detalles de la historia nos dan la idea de que pudo ser un joven. Y este joven, Gedeón,
estaba viviendo en una época donde por 7 años, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Por 7 años habían sufrido por un pueblo llamado Madián. Y los madianitas, cada vez que la cosecha llegaba para Israel, subían en gran multitud. Eran miles y miles. Era un ejército enorme, más los que querían unirse a llegar hasta Israel y robar lo que ellos habían sembrado. Eso pasaba cada época de cosecha. Por 7 años están viviendo la misma desgracia. Los madianitas suben y se roban su fruto. Ahora, Gedeón, ¿están conmigo? ¿Seguros? Gedeón, este joven que se tuvo que acostumbrar a que cada época de cosecha los madianitas subieran y se robaran su fruto, estaba haciendo algo que era típico de la época de la cosecha. Ahora, yo pedí algunas cosas un poco encima de tiempo, así que yo quiero agradecerle al equipo, la Stage, por todo su esfuerzo. Esto se suponía que tenía que ser como ramas de trigo. Así que usemos la imaginación, ¿ok? También les pedí un lagar que era como un pozo donde se llevaba la uva para que de ese lugar se extrayera el jugo y luego se produjera el vino. Así que la gracia era que yo me escondiera, pero creo que pensaron que Juan Marco iba a ser el que iba a dar el ejemplo. Usemos la imaginación. Ya les acabo de explicar qué es un lagar, ¿ok? Lagar era una especie de algo muy, de verdad sí lo hicieron bien, muy parecido a lo que ven aquí. Probablemente un poco más grande, un poco más hondo, pero es la idea. Ahora, Gedeón tiene trigo en las manos porque era la época para recoger el trigo, era el tiempo para cosechar trigo. Acuérdense, estamos usando la imaginación, no estoy loco. Yo sé que es eucalipto, trigo. Y Gedeón, producto de los madianitas que suben para robarse la cosecha, entonces encontró un lugar que probablemente ya era habitual para Gedeón hacerlo en aquel lugar. Síganme la historia, por favor. Y Gedeón decide entrar a ese lagar para ahí comenzar a sacudir el trigo. Y en ese lugar es donde aparece el ángel. Y el ángel le dice: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Ahora, vamos a esto. Era el tiempo de la cosecha, porque Gedeón tenía trigo en la mano, lo estaba sacudiendo, y ahí nos explica por qué lo estaba haciendo. Lo estaba sacudiendo en el lagar para esconderlo de los madianitas, porque él ya sabía que cada vez que los madianitas llegaban no quedaba nada, todos se lo llevaban. Dice, la misma tierra la dejaban destruida. Así que Gedeón encuentra una estrategia que le funcione y utiliza un lagar vacío que no está siendo utilizado por las obvias razones que ya ni siquiera se puede producir el jugo de uva, porque ni las uvas le queda al pueblo de Israel, porque los madianitas se la roban. ¿Están conmigo? Y ahí está Gedeón sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Escucha, Gedeón estaba empleando una práctica común para los que cosechaban el trigo, pero en un lugar equivocado. Y la razón por la que lo estaba haciendo en un lugar equivocado era porque la presión de su enemigo, que venía y le robaba el fruto, lo había obligado a esconderse, a sacudir. O sea que, ¿están conmigo? Lo que se supone que se hacía de manera natural en los campos, donde se sacudía el trigo, es más, como práctica natural, cuando ellos recogían o lo echaban, supongo, en vasijas o en sacos para luego llevarse.
mucho de ese trigo no caía en los lugares que eran para recoger el trigo, caían en la tierra, pero era parte de un proceso natural para que se siguiera reproduciendo el trigo, porque la semilla de trigo, hasta Jesús llegó a explicarlo, pero no hay todo el chance para entrar en tanto detalle, pero explicó que la semilla del trigo tiene que caer en la tierra, porque si queda por sí solo y no cae en tierra, no pasa nada con la semilla del trigo, pero si cae en la tierra y muere, entonces produce mucho fruto. Pero Gedeón había alterado el proceso natural de sacudir en los campos, porque ya no se podía sacudir en los campos, porque los madianitas subían y se llevaban el trigo que era de ellos, las uvas que eran de ellos, las papas que eran de ellos, las lentejas que eran de ellos, todo lo que ellos cosechaban. Me siento como haciendo brujería. Haciendo como un baño a alguien ahí. Pero todo lo que ellos cosechaban, los madianitas se lo llevaban. Así que Gedeón, una práctica común, no estoy haciendo brujería, parte del ejemplo, una práctica común de sacudirlo en el campo, ahora lo estaba haciendo en un lagar. El lagar no era para sacudir trigo, el lagar era para producir vino, pero ni siquiera uva había para producir vino en el lagar. Así que él aprovecha y se mete en un lugar y se esconde, porque tiene miedo de los madianitas. Ahora, yo no sé si alguien se está conectando conmigo en la historia, pero ¿por qué tenemos que escondernos cuando nosotros somos los que hemos producido ese trigo? ¿Por qué dejar de producir vino si nosotros hemos producido las uvas? Pero llegó al punto donde los madianitas habían atemorizado tanto a Israel que nadie defendía la cosecha. Este más bien fue vivo, jugó vivo. Me atrevo a decir que Gedeón tenía un poquito de sangre panameña, porque él dijo: bueno, todo el mundo se esconde en cuevas, todo el mundo busca para sobrevivir y que los madianitas no lo maten. Yo por lo menos voy a agarrar algo de la cosecha y lo voy a sacudir para llevármelo a mi casa. Pero tristemente lo estaba haciendo en un lugar que no era el lugar para sacudir trigo, por el miedo que le había producido los madianitas. Ya entré en el primer detalle, pero bien. Así que con esto de sacudir el trigo, veo tres cosas rápido. Número uno, Gedeón tenía miedo. La razón por la que está escondido en el lagar es porque Gedeón tiene miedo de que los madianitas suban y se lleven su cosecha, y más allá, que si lo encuentren con trigo, lo maten. Porque los madianitas eran despiadados, eran malos, porque hasta la tierra la arruinaban. Todo eso está en Jueces capítulo 6, lo pueden leer después en la casa. Pero ahora, producto del miedo, Gedeón había distorsionado la práctica de la cosecha. Ya no se sacudía el trigo en el campo, sino que ahora encontramos un Gedeón sacudiendo trigo en un lagar, distorsionando el proceso de la cosecha. ¿Por qué? Por miedo. Viene un año de frutos. Y si alguien cree conmigo, aquí nadie, escuche, nadie, cuando digo nadie es nadie, de esta casa estará escondido en su cosecha, porque tú y yo no nos vamos a conformar con algunas migajas de nuestra cosecha. Yo quiero todo lo que me ha costado por todos estos años, y no voy a permitir que otra vez me robe mi enemigo mi cosecha. Ahora, el miedo te paraliza. El miedo te hace distorsionar las cosas. Hace unos días atrás, ya Natalia estaba dormida. Yo estaba afuera en la sala y de repente yo escucho un ruido. Y cuando yo escucho el ruido, oye, no me acuerdo, ya era como la 1 de la mañana. Se me hizo extraño. Por un momento pensé, bueno, se levantó, está haciendo algo. Así que me fijo, Natalia está dormida, nadie se está moviendo. Y yo dije, ok, esto está raro. Después, ¿cuándo fue? Creo que ayer o anteayer, no recuerdo. Por temas pues ahí
de logística y demás, yo estaba en la casa y solo, y de repente yo escucho el mismo ruido y yo digo, ajá, y ahora solo. Alabaré, fui abriendo puertas. Cristo no está muerto, está vivo. Y abría la otra puerta. Ningún principado, ni la del baño. ¿Pa' quién podrá? Me fui por todos los cuartos, tú sabes, ¿no? Prendiendo luz, viendo, cantando, porque bueno, uno siempre canta al Señor, no por miedo, por supuesto. El que pensó otra cosa, ¿qué pasa? Así que yo voy entrando y voy viendo todo. El asunto es que ya después, al día siguiente, me doy cuenta que yo estoy dando demasiado detalle y tanta vuelta. Pero el asunto es que me di cuenta que el champú nos ha tocado ponerlo como pegado en la ventana, porque ¿cómo se dice eso? Un tope de vidrio, que es lo que ayuda a que las cosas estén ahí, se nos quebró y yo lo tenía que poner en la ventana. Por alguna razón se estaba cayendo de la ventana. Pero cuando yo le conté esto a Natalie, le dije hasta la hora que estaba pasando, Natalie me dijo, hay que orar. Hay que orar. Y yo por dentro, sí, de verdad, bueno, puede ser. Yo de casa adentro, no. Yo estaba listo para hacer guerra espiritual, ungir los cuartos. Y lo que tenía que ungir era el Head and Shoulder. Pero es que te voy a decir una cosa. Todo esto estoy diciendo, mire todo lo que estoy exponiendo de mi vida privada. Para poder decir esto, no es lo mismo que el champú se caiga a las 3 de la tarde, que ese mismo desgraciado champú se caiga a las 2 de la mañana. ¿Sí o no? No se hagan ahora lo que mamá lo estoy viviendo yo. Porque si alguien alguna vez escuchó un ruido en el día a las 3 de la tarde, ni por ahí, tú hasta te asomas, puede ser el perro o algo así. Pero ese mismo ruido, tú lo escuchas a las 2 de la mañana, solo en el cuarto. Por favor, sean honestos. Algunos hasta en lengua se han inventado hablar. No hablan en lengua, pero eso lo inventaron. Porque no es lo mismo a esa hora, porque el miedo te hace distorsionar las cosas. ¿Por qué fue que los discípulos gritaron fantasma cuando vieron a Jesús? Oye, todo lo que habían visto de Jesús hacer, todos los milagros grandes. Y cuando alguien aparece caminando por las aguas, lo primero que los discípulos interpretan, ¿qué es? Fantasma. ¿Por qué? Porque tenían miedo. El propio Jesús destacó que lo que ellos tenían era miedo. ¿Están conmigo? Y el miedo te hace distorsionar las cosas. Algunos, producto del miedo, no han ni comenzado a liderar y ya sienten que van a fracasar porque tienen miedo. No me va a ir bien, es que yo nunca he hablado en público, es que yo no soy bueno administrando, es que las cosas... Y siempre has dejado que el miedo se apodere de ti en vez de caminar atreviéndote a hacer lo que Dios te está proponiendo. Algunos ni siquiera han comenzado la relación de noviazgo y ya tienen miedo que los van a terminar. Es que yo sé que ella me va a terminar. Es que yo sé que la única razón por la que ella me miró fue por el ayuno que yo hice la vez pasada. Voy a tener que hacer ayuno todos los meses para que me siga viendo igual, porque entonces tengo miedo que me corte la relación. Oye, no sé si me estoy explicando. Entras al trabajo y lo primero que piensas, yo creo que no, esta persona lo hace mejor que yo, me van a votar en cualquier momento, no soy apto para esto. El miedo te hace distorsionar las cosas. En el nombre de Jesús, en el año de fruto, no hay miedo que te detenga, no hay miedo que te haga quedarte en el mismo lugar, no hay miedo que le dé la cabida o el campo abierto para que el diablo te robe lo que tú has sembrado por años. A veces el miedo nos hace pensar que las cosas se van a caer, que ya no va a servir, no va a funcionar, me voy a apartar, o seré el único pecador que ha estado pensando alguna vez en la vida que puede ser que yo me aleje de Dios y termine renunciando a lo que estoy haciendo hoy. Y créeme que al punto de mi vida que me encuentro, del ministerio de mi vida en todos los sentidos, créeme, escúchame,
que yo sé que si yo le dejo al miedo apoderarse de mí y yo renuncio a esto, no porque se trate de mí, yo estoy claro de que esto se trata de Dios, pero aunque no quiera, afectaría la fe de muchos jóvenes de esta comunidad. Y el miedo se ha apoderado más de una vez, haciéndome pensar que yo no llevaré lo que Dios me ha dado a triunfar, porque no soy apto para administrar la cantidad o los jóvenes o los diferentes casos, porque el miedo te hace distorsionar las cosas. Número 2, la razón por la que Gedeón estaba escondido sacudiendo trigo en un lugar que no había sido diseñado para sacudir trigo, era por la opresión. Los madianitas le habían oprimido tanto a los israelitas que ya le habían demostrado que solamente el hecho de saber que ellos venían, ellos tenían que huir. Ni siquiera se atrevieron una sola vez a enfrentarlos, porque la opresión había sido tan grande que ya los madianitas habían establecido como un dominio sobre los israelitas, tanto que los israelitas tenían que aprender a vivir en cuevas cuando los madianitas venían, porque ya ellos habían demostrado que cuando ellos subían, ellos los dominaban, y que cuando ellos llegaban, ellos tenían que dar pasos atrás. Perdóname, no quiero que nadie se sienta mal, pero muchos de nosotros estamos viviendo así, aunque somos los escogidos, aunque somos el pueblo de Dios, aunque somos la generación que Dios ha llamado, hemos comenzado a acostumbrarnos a que en ciertas cosas las hacemos y las trabajamos, pero cuando vemos que la tentación vuelve, cuando vemos que la debilidad viene, comenzamos a ceder y echamos para atrás, y nos hemos acostumbrado inclusive, aún estando en Dios, a vivir en cuevas, acostumbrarnos a sacudir lo que nos queda de un trigo en un lagar para poder llevarnos algo a la casa. Porque sabemos que si el diablo aparece, entonces ese pecado me domina, ese pensamiento me domina, ese lugar me domina, esa actitud me domina, mi corazón con un mal hábito me domina. Así que comienzo a ceder las cosas que podría estar disfrutando por el trabajo, el esfuerzo de buscar a Dios, de venir a la iglesia, de ir a una red de discipulado, etcétera. Y comenzamos a echar para atrás porque hemos dejado que la debilidad nos domine, hemos dejado que el pecado nos domine, hemos dejado que nuestra propia actitud nos domine, hemos cedido nuestro campo, porque el diablo ha forjado tanta opresión sobre esta generación que aunque nos congregamos, siempre estamos echando pasos hacia atrás y nunca terminamos de disfrutar lo que tenemos que cosechar, porque por el pecado y por otras cosas que nos dominan, les hemos cedido nuestro campo a los madianitas. Yo no sé si me estoy explicando, si están aquí, si ya se fueron, si los aburrí, si se durmieron, pero si alguien me está escuchando, el año de frutos tiene que ser para una generación que rompa la opresión, que sepa. No sé si alguien está aquí, pero que sepa que mayor es el que está dentro de ti que el que viene a tocar la puerta de tu corazón. ¿Quién te podrá separar del amor de Cristo? No hay ninguna cosa en este mundo, ni por muy alto que sea, ni por muy amplio, ni por muy profundo que sea. No hay nada que tenga tal autoridad para separarte del amor de Cristo. Alguien no sé si sabe estas verdades que están en la palabra, pero desde el día 1 que Dios te separó para Él, no hay nada que te pueda apartar del Dios que te separó. La única forma que tú te apartes, la única forma que tú te separes es que tú le permitas al diablo dominar tu corazón, que le permitas al diablo dominar tu mente, que le permitas al diablo dominar tu casa, con todo respeto. Pero si el único creyente eres tú en tu casa, aunque nadie más crea como tú crees, el que tiene autoridad espiritual dentro de esa casa eres tú, no lo que se mueve alrededor o dentro de esa casa. El que debería tener dominio sobre cualquier espíritu de pleito y división y contienda que se quiera mover eres tú. Por eso el año de fruto no es para gente ver cómo se llevan lo que tú sembraste. El año de fruto es para decir: yo domino la debilidad, yo domino las cosas que han venido para arruinar mi cosecha, porque Dios no me dio espíritu de miedo. Así que alguien tiene que acabar la opresión de su vida.
En el nombre de Jesús, tú no vas a seguir caminando con el pensamiento de derrota, con el pensamiento de un loser que el diablo te pinta en la mente, el pensamiento de alguien que no tiene oportunidades porque no sé, peca mucho, porque tiene debilidades o porque le has dado lugar al desánimo. Tiene que haber una generación que diga: me cansé de la opresión, me cansé de la opresión. Me cansé que todo el tiempo el diablo venga y domine, en vez de yo ser el que puede dominar a las debilidades y las tentaciones. Y número 3, la razón por la que Gedeón está sacudiendo trigo en el lagar es por resignación. El lagar, repito, no era el lugar para sacudir trigo. El trigo se sacudía en los campos. Pero un Gedeón resignado terminó en un lagar por un invento propio, porque él sabía que todos los años los madianitas subían y se llevaban su cosecha. Así que dijo: bueno, como no hay de otra, así es como voy a sacudir un poco de trigo para llevarme a la casa. Será escondido en un lagar. Y comenzamos a resignarnos en ciertas áreas de nuestra vida. Y comenzamos a acostumbrar nuestra vida a vivir para Dios de una manera chueca, torcida, distorsionada, porque sentimos que no podemos contra aquello que ha venido sobre nosotros. Entonces me acostumbro a cantar en la iglesia, pero sé que en la casa la pornografía me domina. Me acostumbro a orar en la iglesia, pero sé que en el campo abierto donde me desenvuelvo, en el colegio, la universidad o el trabajo, me dominan mis amistades, y lo que ellos digan me río por complacerlos a ellos. En la iglesia salto en la alabanza, pero cuando salgo es otro tipo de dinamismo el que tengo en mi vida personal. Y me acostumbré que entonces mi única fuente para disfrutar es solamente cuando voy al templo. Lo demás lo vivo de otra manera. Y yo no sé, yo sé que esto no produce ni ánimo, ni aplauso, ni alboroto, pero quiero dejar estos últimos hashtag tome para que lleve del año. Y aquí va tu primer tome para que lleve. Muchos se acostumbraron a usar el templo como lugar de intimidad y no profundizan fuera de un auditorio porque viven sometidos a un enemigo espiritual. Nos acostumbramos, está bien. La iglesia es suficiente, la iglesia algo resuelve, la iglesia algo alimenta, pero sé que en mi casa no puedo tener intimidad porque el pecado me domina, porque la presión familiar me domina, porque la presión de mis amigos me domina, porque esta debilidad de volver a lugares que no me convienen me domina. Así que me acostumbré a usar el templo como mi lugar de intimidad. Con todo respeto, el templo es un lugar súper especial. Amo el templo, amo estar en esta casa, amo los sábados unidos, amo domingo en familia. Pero esto no es intimidad, amigo. Es lo que haces a puerta cerrada en tu casa, cuando con un corazón entregado tú buscas a Dios en lo secreto. Pero a veces hemos distorsionado la forma en la que vivimos para Dios porque nos hemos resignado. Bueno, así voy a vivir. Esta será mi dinámica de venir a la iglesia. ¿O no? Así que la resignación es otro resultado que trágicamente le hemos permitido al diablo en nuestro tiempo de cosecha. Pero yo dije que por lo menos uno, y yo sé que ya ese uno lo desperté. Yo sé que ya ese uno lo motivé esta noche. Sé que ese uno me va a acompañar en esto. Pero la resignación no va a evitar que yo alcance todos los frutos que Dios tiene para mí.
Bien, ahora esto es hablando de sacudir el trigo en el lagar. O hablando de sacudir el trigo. Ahora, hablemos del lugar en sí donde Gedeón se encontraba haciendo aquella práctica. Era el lagar. Un lugar diseñado para traer la uva, extraer jugo y producir vino. Y ahí estaba Gedeón escondido, sacudiendo el trigo, en el lagar. Ya hablamos de la práctica de sacudir el trigo, que ya está, se murió y se marchó. Ahora hablemos del lugar, el lagar. ¿Por qué se acomodaba también a la necesidad de Gedeón aquel lugar? Porque el lagar era un espacio profundo. Pastor que se respeta, digan conmigo, espacio profundo. Ahora lo decimos como que nos despertamos. Espacio profundo. Perdónenme mi informalidad. ¿Será que podemos poner el asunto como más blanco o algo así? Es que veo a la gente roja y verde y siento que estoy como en una convención del Grinch. Y así los puedo ver. Ajá, ¿viste? Ahí pillé 3 stand y que se el lagar era un espacio profundo donde se traía la uva y se producía el jugo. Luego el jugo pasaba por un proceso de fermentación y terminaba siendo un vino. Pero lo triste era que el lagar estaba vacío. Digan conmigo, vacío. ¿Cómo estaba el lagar? Estaba vacío. A ver si alguien de todo esto que me ha hablado todo este rato, que ya hasta esos 3 dormí, si me puede ilustrar por favor, ¿por qué estaba vacío el lagar? ¿Ah? Porque no había uva. ¿Y por qué no había uva? Se lo robaba. ¿Quién se robaba la uva? No había uva porque los madianitas se robaban la uva. Los dejaban sin cosecha. Supongo que por mucho tiempo no sabían qué era producir jugo de uva, ni qué era probar vino, porque el lagar estaba vacío. ¿Cómo estaba el lagar? ¿Por qué estaba vacío? ¿Quién se robaba las uvas? Gedeón se acostumbró a que el lagar se acomodaba bien porque era un espacio vacío donde podía sacudir. O sea, ¿qué tanto empujó los madianitas a la mediocridad a Israel? Que ya se acostumbraban a usar lo que era para jugo de uva para esconderse y, ¿cómo se dice? Sacudir el trigo. ¿Me estoy explicando? ¿Qué tanto los empujó los madianitas a una vida tan mediocre que ya el lagar no era para producir vino, ahora era para sacudir trigo? Gedeón escondido para que no se llevaran su trigo. Segundo hashtag, tome para que lleve. Gedeón se acostumbró a un lagar vacío para una práctica mediocre, así como muchos nos hemos acostumbrado a un corazón vacío por una disciplina mediocre en nuestra vida espiritual. Gedeón se acostumbró a usar el lagar como el lugar para sacudir lo que le quedaba, porque los madianitas lo empujaron a tal punto que ni siquiera las uvas se podían llevar.
Yo creo que les va a predicar mejor a ustedes. Tienen cara así como de interés. Pero ustedes pueden creer que ni uva les quedaba. Así que en lugar de producir vino, ahora era el escondite de Gedeón, un lugar vacío, porque ya no había ni siquiera uva para producir. ¿Están conmigo? Que tanto nos ha empujado el diablo a la mediocridad de nuestra vida espiritual. Oramos una vez al año. Leemos la Biblia 2 veces al año. Venimos a la iglesia cuando nos sobra el tiempo. Nos involucramos si nos parece. Y después, cuando no hay productividad, la culpa es de Dios. ¿Qué tanto aplicamos a nuestra vida espiritual? ¿Qué tanto invertimos en nuestras prácticas espirituales? Porque algunos serían casi que... Yo creo que tendría que nombrar a los directores de la academia. Destronarían a Maggie. Si leyeran la Biblia así como se ven las 3-4 series en la semana en Netflix, fueran severos predicadores, si utilizaran las horas que utilizan para ver las redes sociales o chatear con alguien para orar. Pero nos hemos acostumbrado a prácticas mediocres en nuestra vida espiritual y por eso mucho corazón vacío. No culpes un servicio de la iglesia ni al predicador. Que el mensaje no estuvo bueno. La última y nos vamos. Yo pensé que me iban a hablar de fe. Una regañadera. Hasta me llamaron mediocre. Dios nos está sacudiendo esta noche. Lo repito, Dios nos está sacudiendo esta noche. Porque lo que viene es tan grande. Lo que viene es tan poderoso. La cosecha que se acerca es tan impresionante. Alguien anímese conmigo. El próximo año no será para sacudir trigo escondido en un lagar. El próximo año volveremos a sacudir trigo en los campos. Y cuando semillas caigan, volverá a brotar una planta nueva y saldrá más trigo. En otras palabras, te vas a multiplicar el próximo año. En otras palabras, lo que tú estás administrando se va a multiplicar el próximo año. Lo que Dios puso en tus manos se va a multiplicar el próximo año. Si alguien puede creer conmigo, el gozo se multiplica en tu casa. La paz se multiplica en tu casa. La unidad se multiplica en tu casa. La fortaleza se multiplica en tu casa. Será un año para ver cómo Dios multiplica las cosas que me rodean. Un año para verlo multiplicado. No para andar escondido en un lagar. Tus discípulos no estarán escondidos. Será gente que sacude trigo en el campo. Es más, el lagar ya dejará de estar vacío. Las uvas vendrán otra vez y se producirá el vino otra vez. Yo no sé si alguien está en Sábado Unido. Yo no sé si alguien vino a la última y nos vamos. Pero si no se estaba produciendo vino, viene el tiempo para producir vino otra vez. Y ahí estaba Gedeón, escondido. Pero Dios es tan bueno. Gracias. Dios es tan bueno. Demasiado bueno. Extremadamente bueno. No hay nadie más bueno que Dios. Dios se pasa de bueno. Que cuando Dios ve a Israel 7 años padeciendo,
Dice, vamos a ponerle un alto a los madianitas y voy a levantar uno que se atreva a hacer lo que ningún otro se atrevió. Y si alguien está comprendiendo, si tú viniste a Sábado Unido a la última y nos vamos, tú eres el Gedeón que Dios ha elegido para cambiar el curso de lo que viene. Yo no sé si alguien puede creer conmigo, pero en tu colegio se va a levantar jóvenes que oran contigo. En tu universidad se van a levantar jóvenes que oran contigo. En tu trabajo vas a fundar tu primer grupo en el trabajo donde predicas la palabra y alguien va a conocer al Dios que tú conoces. Dios levantó a Gedeón y le habló: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. No sé quién lo cree, tal vez solamente algunos lo creemos esta noche, pero Dios te dice: varón o mujer esforzado y valiente, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, yo estoy dentro de tu casa, yo camino contigo en cada circunstancia de la vida. Ahí estoy contigo, tú no estás solo. Tú crees que Dios no te está viendo en tu necesidad, tú crees que Dios está ignorando donde estás parado ahorita, tú crees que Dios no conoce tu aflicción, tú crees que Dios no sabe lo que te hace falta. Dios te está viendo y apareció en la última y nos vamos para decirte: esforzado y valiente, estoy contigo, camino contigo, te acompaño. Yo no te he soltado. Y para lo que viene mucho menos te voy a soltar. Yo he contado tanta esta historia y la usé hasta reciente, que yo espero que algunos hayan estudiado esto por lo menos, o se lo sepan por la prédica, no sé. Pero alguien descríbame la primera victoria de Israel con Gedeón. ¿Quién se atreve? La primera victoria que tuvo Gedeón con Israel. ¿Alguien se acuerda cómo es? Nadie. Algunos como que yo creo que yo me la sé, pero si fallo. Algún valiente, alguien aparece, yo sé que sí. Dios siempre tiene a alguien. ¿Cuál fue la primera victoria de Diógenes? Saca la cara. ¿Ah? Esto no hace feedback, no sé. Los 300 soldados. Con los 300 soldados. Con los 300 soldados. Levante la mano todo el que dice que Diógenes tiene la razón. Primera victoria, Gedeón y los 300 hombres. Ok. Levante la mano el que dice: no, Diógenes no tiene la razón, le fue mal. Póngale 0, levante la mano. Los que están confundidos en la vida, no saben nada, ni siquiera se acuerdan cómo se llaman, levante la mano. ¿Han escuchado la historia? ¿Por qué hice esta pregunta? Porque en efecto Diógenes no del todo está equivocado. La primera victoria, ¿están conmigo? Ya voy a terminar, se los prometo. La primera victoria que todo el mundo siempre distingue y que todo el mundo siempre destaca de Gedeón es los 300 hombres cuando fueron a pelear contra los madianitas, pero no fueron como ellos pensaban, sino que fueron con vasijas de barro y unas teas y trompetas. Y eso es lo que todo el mundo destaca. Esa es la primera victoria que todo el mundo siempre admira, porque cuando ellos rompieron las vasijas de barro y sostuvieron las antorchas en las manos, tocaron trompeta y gritaron por Jehová y por Gedeón. ¿Recuerdan la historia? Dice que todo el mundo tuvo miedo y se empezaron a matar entre ellos los enemigos, porque pensaron que alguien se había infiltrado en su campo y los había, no sé, agarrado en emboscada. Hasta que entonces Gedeón viene, corretea
a los reyes de los madianitas y los príncipes que habían huido. Pero esa no es la primera victoria de Gedeón y de Israel. Aunque todos pensamos que esa es, o la que más resaltamos, esa no es su primera victoria, ni de él ni de Israel. Te voy a decir cuál es la primera victoria. Versículo 25, Jueces 6. Dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Yo sé que las ganas de irse son bien grandes, así que para que ustedes me ejerzan presión, para que yo termine, pónganse de pie, por favor. ¿Por qué los madianitas subían y se robaban la cosecha de Gedeón y de Israel? ¿Nadie sabe? Jueces capítulo 6, ponte el versículo 1 si lo logran, por favor. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Ahora les pregunto, ¿por qué los madianitas subían, llevaban o se robaban la cosecha de Israel? ¿Quiénes fueron los que se portaron mal? Le hago una pregunta: ¿Dios los abandonó porque Dios es malo? Dios los entregó porque capricho de Dios, que se lo coma el enemigo. Porque Dios tiene que sacar las manos de la escena. Porque Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Están conmigo? ¿Qué había sido eso malo? ¿Tú eres maestra de la academia? Deberías postularte. Escucha. Los madianitas le robaban la cosecha a Israel porque Israel había adoptado a Baal como un dios y a Acera como otra diosa. No tengo tiempo para explicar, ustedes lo pueden estudiar. Y el estudio más rápido que puede hacer hoy es ChatGPT. ¿Quién era Baal y quién era Acera? Acera no de las aceras que hace el municipio. Acera era una diosa, Baal era un dios. Israel se había vuelto a Baal y Acera. Habían involucrado otros dioses fuera de Dios. Y ellos pensaron que podía coexistir una relación de pueblo Israel, hijos de Dios, con Baal y con Acera. Como muchos pensamos que puede coexistir un discípulo de Jesús, pero sentando dioses en su corazón, que le han robado el lugar a Dios y que le han quitado la prioridad de Dios. Y Dios sabe que la única manera que Israel gane, ¿cómo es? Gedeón, quiero que vayas
y derribes el altar de Baal, cortes la imagen de Asera. La imagen de Asera, cuando dice córtala, y luego hasta le pide que la use como parte del altar nuevo que iba a construir Gedeón para encender fuego, era porque las imágenes de Asera en esa época agarraban pedazos de madera y tallaban la imagen y la utilizaban entonces como la referencia de la diosa Asera. Y Dios le pide a Gedeón: derriba el altar de Baal y corta la imagen de Asera. Yo no sé si están conmigo o no están conmigo. Si todavía siguen aquí o ya se fueron para el after party. Algunos están deseando que diga amén. Le dijeron a la Riri: a las 7:30 salimos a comer. Este man me va a dañar el plan. Pero escúchame, por favor. La única manera que Israel pueda ganar contra los madianitas y disfrutar su cosecha es que derribaran el altar de Baal y cortaran la imagen de Asera. La única forma que el fruto permanezca de tu lado es que tú derribes los altares de los dioses que tú has puesto en tu corazón. La única manera que tú logres que los frutos queden de tu lado es que tú renuncies a lo que ha tomado el lugar que le corresponde a Dios. Perdóname, pero es que yo no sé cómo alguien te aconsejaría, no sé cómo otra persona te lo diría, yo no sé cómo lo hablan allá afuera, no sé cómo lo diría una persona que no conoce a Cristo, pero no vas a escuchar otra cosa diferente, al menos aquí adentro, lo que yo te voy a decir. Y la única manera que tú veas fruto en áreas de tu vida es que dejes de andar jugando con las cosas que precisamente han estancado esas áreas de tu vida. Tú quieres que tu vida emocional prospere, deja de estar coqueteando con el mundo. La única manera que tú puedas establecer una relación sana es que primero tú sanes tu relación con Dios. El día que tú busques un noviazgo antes que a Dios, tu noviazgo fracasa sin haber comenzado. Porque para entrar en una relación como esa, ya tuvo que haber prosperado tu relación con el Padre. Pero como nos hemos entretenido con otras cosas, entonces Dios ha sacado las manos porque tú has decidido con quién tú quieres estar, a quién te quieres inclinar. Pero Dios vino en la última y nos vamos para decirte: tú vas a ser el que le corta a la imagen de Asera y que derriba los altares de Baal. ¿Alguien escuchó eso esta noche? Baal ya no será parte de tu corazón. Asera no será parte de tu corazón. En el nombre de Jesús, tú vas a vencer las debilidades, las tentaciones. Tú vas a priorizar lo que vale la pena. Para mí, Dios vale la pena. Orar vale la pena. Venir a la iglesia vale la pena. Ir a un grupo donde me edifican vale la pena. Soltar amigos que no me convienen vale la pena. Darle a Dios vale la pena. Porque ¿cómo critican cuando uno da al Señor? Es que allá te sacan hasta el último centavo en esa iglesia. Y él todos los años se gasta hasta el último centavo comprándole a, ¿cómo se llama? Seco Herrerano, a los Varela. Y yo no me meto con tu Seco. No te metas con lo que yo quiero hacer, con lo que Dios ha puesto en mis manos. Porque si algo vale la pena es sembrar para lo que se extiende y alcanza al perdido y puede hacer que familias sean restauradas. Porque si algo, perdona, sin ánimo de ofender a nadie, pero si ofende, pues lo siento. El alcohol no transforma a nadie.
El alcohol no cambia la vida de nadie para bien. Lo único que transforma familias para el bien del futuro de esa familia se llama Jesús. Fuera de Jesús nada más funciona. Fuera de Jesús no hay parranda, no hay fiesta, no hay licor, no hay droga, no hay amigos, no hay discoteca, no hay ninguna otra actividad que pueda superar lo que es buscar a Dios de corazón, meterte en un templo para recibir palabra, orar en tu casa, reunirte en un grupo al cual te invitan en la semana, o ser parte de la academia y graduarte. Yo no estoy desestimando lo demás, por supuesto, hay que estudiar, hay que prepararse, gradúate de una gran carrera, gradúate de la secundaria, pero delante de Dios ninguno de esos títulos valdrán como habrá valido servir al Señor y haber pasado tu tiempo aprendiendo la palabra de Dios. Esa será de las cosas que marcarán no solamente tu hoy, sino tu eternidad. Por eso para el próximo año tienen que entrar jóvenes. Alguno habrá esta noche, no sé quién será, que me apoye por favor. Al menos uno, pero el próximo año tiene que entrar alguien que diga: se acabó la fiesta de Baal, se acabó la fiesta de Acera. Ya no será un corazón inclinado a lo que no conviene, un corazón inclinado para Dios. Si Dios no está ahí y tú sabes que no está ahí, salte de ese grupo. Nada que es de Dios se hace escondido. Si te has metido con alguien a escondidas, tú sabes que Dios no está ahí. Deja de esconderte. Dios sí conoce tu corazón y tu pensamiento. Y esto no te lo dice Dios para avergonzarte públicamente. Te lo dice para darte la oportunidad de tu vida, para dejar aquello que tú sabes que te ha privado de tu cosecha. En el año de fruto, córtale a la imagen de Acera y deshazte del altar de Baal. En otras palabras, elimina los dioses que hay en tu corazón. Nunca entrones otra cosa por encima de Dios. Dios siempre será lo más grande en mi corazón. Mi prioridad es Dios. Mi prioridad es agradar a Dios por encima de mis amigos, aún por encima de mi propia familia. ¿Por qué? Porque lo enseñó Jesús. Si tú quieres ser mi discípulo, si quieres seguirme a mí y lo que te estoy enseñando, entonces yo voy por encima de mamá, papá. Y Dios no te está, Jesús no decía eso porque va a desautorizar a tus padres o porque va a desautorizar la dinámica familiar. Al contrario, cuando alguien se rinde a Cristo, aun cuando la fe es atacada dentro de la casa, los hijos honran a los padres. La actitud dentro de la casa de un hijo cambia. Y tal vez hay padres que no han venido a Cristo porque no han visto ese testimonio en la casa. Y amigo que estás aquí, tal vez no han visto el testimonio en tu casa porque tú vienes orgullosamente los sábados, pero no has cambiado tu estilo de vida fuera de la iglesia un sábado. Predícale con fuerza a tus papás, no con palabras, con testimonio. Elimina los dioses. Va a arrancar el nuevo año. Salte de esa relación que no te conviene. Deja de verte con quien no te conviene. Deja de utilizar tu celular a altas horas de la madrugada viendo lo que no te conviene. Suelta las series que no te convienen. Deja de escudarte que la historia está buena, la trama está buena, yo nada más paso lo feo. Mentira del diablo. Un hijo de Dios no se presta para ver lo que no le conviene. Deja de escuchar lo que no te conviene. Deja de hablar con quienes no te conviene. Porque tu problema no es la tentación, es dónde está tu corazón. ¿A dónde inclinas tu corazón?
Tu corazón, ¿con qué o con quiénes pasa más tiempo? Escúchame, cuando el corazón está lejos de Dios, la tentación solo te mide la distancia. Escucha, cuando el corazón ya está lejos de Dios y la tentación aparece, la tentación solamente te está midiendo la distancia que tienes entre tú y Dios. Por eso, escucha esto. Yo sé que voy a decir cosas que tal vez sean un poco fuertes o sean incómodas, pero cuando tú ves que una persona está en la iglesia, está sirviendo, está orando, que supuestamente viene todos los sábados y no se pierde ninguna celebración, y de un pronto a otro tú ves que suelta todo por irse con un muchacho, amigo, eso no nació de la noche a la mañana. Eso me está midiendo qué tanta distancia había entre ese joven y Dios. Porque la gente cree que Dios llena porque tú sirves. La gente cree que entre más haga dentro de la iglesia, más cerca está de Dios. Si supieras lo peligroso que es para los que sirven apartarse de Dios estando sirviendo. Porque ponemos el servicio por encima de Dios, pensando que los puntos los ganamos sirviendo. Perdona, sé que estoy siendo incómodo, pero yo no me como ese cuento. Pastor, fue de la nada, de la noche a la mañana dejó todo. Eso no fue de la noche a la mañana. Tenía rato que había dejado de orar, rato que dejó de mirar hacia Dios y comenzó a mirar lo que no le conviene. Son como los euticos que siempre andan sentados en la ventana viendo hacia afuera, aun cuando están dentro de la reunión donde Pablo está predicando. Porque en la ventana escucha a los de afuera. Y llega el momento donde le prestas más atención a lo que hay afuera, a la corriente de afuera, que te envuelve tan bien que te duermes profundamente hasta que caes. Pero Jesús vino a la última y nos vamos para levantarte otra vez, para eliminar los dioses de tu corazón. Y si alguien se alegra por esta palabra, yo entraré limpio al 2026. Yo entraré limpio al 2026. Toda impureza se cae, toda impureza se rompe, toda atadura se rompe, toda cadena se rompe, todo vicio se rompe, todo pensamiento equivocado se rompe, todo lo que había estado contaminando el corazón se acaba en el nombre de Jesús. Los que tienen fe entran al nuevo año con mente limpia, corazón limpio y un cuerpo renovado para la gloria de Dios. Tengo que terminar. Segundo, elimina los dioses. ¿Y qué le dijo Dios a Gedeón? Edifica un altar. ¿Para quién era el altar? Ahí está. Si eliminas dioses pero no edificas altar, vuelve y pones a Baal otra vez. La única forma de evitar repetir el mismo error es que levantes un altar a Dios. Vuelve a levantar altar a Dios. Vuelve a orar. Vuelve a leer la Biblia. Practica el ayuno. Sí se puede, cuesta, pero sí se puede. Yo odio cuando llega jueves, porque es el día que le he propuesto al Señor junto a mi esposa ayunar. Y yo amo el desayuno. Y sufro cuando viene jueves, porque sé que no hay desayuno. Una vez, son confesiones, no te lo puedo decir, ¿no? Una vez mi esposa se le olvidó y cocinó desayuno y se lo comió y todo. Y después me invitó como Eva invitaba a Adán. Y cuando me dice, Josué, vamos, el desayuno ya está listo. Oye, pero es jueves. Ay, verdad, yo hasta comí. Yo no. Hay que ayunar, hay que leer la Biblia, hay que orar. Edifica altar para Dios. Pausa un poco todo lo demás. No me acuerdo ni a quién fue, pero en estos días con alguien conversé y le dije, oye, no pasa nada si cierras tus redes sociales por un tiempo. Nadie se va a morir, ni tú ni nadie. Si es lo que necesitas para concentrarte en Dios, cierra las redes sociales. Pastores que suben el post de sábado unidad, ni like le pones, desgraciado. Y ahora te vas a hacer santurrón. Cierra redes sociales si no te ayuda a acercarte a Dios. Pero edifica altar para Dios. Aquí están los que en el 2026 habrán edificado un altar poderoso
para Dios. Y termino con esto. ¿Qué dos cosas estaban en esta historia? Si alguien vino muy tarde y no escuchó, todos sabemos que no es trigo, ¿ok? Eucalipto aquí en la casa, imaginando que es trigo. Bien, dos elementos que hemos hablado. Uno, dos, trigo y lagar. Lagar y trigo. Para los que no sabían, voy a decir algo muy interesante. Muchos no sabían, hoy se van a enterar. Eso es lo bueno de Estados Unidos, que siempre nos da algunos datos curiosos de la vida que nunca sabemos. Del trigo se saca la harina. Y con la harina se logra hacer pan. No me voy, ¿no? Para cuando lleguen a la casa digan: papá, tú no sabes lo que yo aprendí. Pero del trigo se produce la harina y con la harina se produce pan. Ahora, ya lo hablamos. ¿Para qué sirve el lagar? En el lagar se trae la uva, se saca el jugo y con ese jugo se pasa un proceso de fermentación y se produce el... ¿Quién? Algunos entienden el lunes. Bien. O sea que el trigo produce la harina produce el pan y el lagar produce el jugo de uva y el jugo de uva produce el vino. ¿Cierto? Juan capítulo 6, versículo 55. Dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Siguiente versículo. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Léelo otra vez. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo... ¿Lo puedes leer otra vez? El que come mi carne y bebe mi sangre. Bien. Jesús está hablando de comer su carne, beber su sangre. Yo sé, esto suena bien extraño. Si alguien vino por primera vez, tranquilo. Hay una explicación para esto, no es lo que parece. Pero él está diciendo: come mi carne y bebe mi sangre. El que hace eso, en mí permanece y yo en él. Hay un buen ejemplo para esto. Lucas capítulo 22, versículo 19. Lucas 22, 19. Dice: y tomó el pan y dio gracias. ¿Qué tomó? ¿Y qué dio? Dice: y partió el pan y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Siguiente versículo, por favor. De igual manera, después que hubo cenado, tomó ¿qué cosa? La copa. José, vente por favor. Diciendo: esta copa es el nuevo pacto. ¿En qué? Mi sangre, que por vosotros se derrama. Ayúdame por favor.
Toma esto aquí y vente acá al frente. Jesús dice: el que come mi carne, el que bebe mi sangre, ese permanece en mí y yo en él. ¿Cierto? ¿Qué representa entonces el pan? Está diciendo Jesús: mi cuerpo, que por ustedes es partido. ¿Cierto? ¿Y qué representa el vino? Esto es Welch, por si acaso. No voy a creer que es vino aquí. Ya si José toma en su casa, yo no sé. Arrepiéntete. Pero el vino representa su sangre. Y esto fue lo que Jesús vino a establecer: el pan y el vino, como señal de un nuevo pacto. Amigos, el pan te renueva. Jesús dijo, no hay tiempo, pero Jesús dijo: yo soy la vid, mi padre labrador, yo soy la vid. Y todo pámpano que esté en mí, que no produzca fruto, el labrador lo corta, lo elimina. Y los que producen fruto, ¿qué hace? Los limpia. ¿Para qué? Que produzcan más fruto. Y Jesús dijo, cuando hizo referencia a esto, que ya ellos, o sea sus discípulos, habían sido limpiados. ¿Por qué? Porque ya habían recibido la palabra. El pan es palabra. ¿Están conmigo? Y la palabra te renueva. Yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que el próximo año lo comienzas con un cuerpo renovado, con un corazón renovado, con pensamientos renovados. Porque si algo tú has invertido este año es recibir palabra, pan. Pero si quieres que esto sea más profundo en tu vida, entonces necesitas más pan en tu vida. Conéctate como nunca con la palabra de Dios. El lagar debía producir vino, y Jesús dijo: esta es mi sangre, que sobre ustedes es derramada. Es su sangre la que abrió camino. Por la sangre de Jesús se abrió la oportunidad para estar un sábado aquí en la casa de Dios y conectarnos con Dios y cambiar nuestra vida. Amigo, la sangre te limpia. Llevo diciendo semanas esto, no sé quién ha estado prestando atención, pero llevo semanas diciendo esto. Viene un periodo, y ya ha empezado hace unas semanas, de limpieza. Porque la sangre limpia. Y cuando Dios levantó a Gedeón, dijo: no más trigo escondido, no más lagar vacío. Los lagares volverán a producir vino y los trigos volverán a producir suficiente pan. En el año de frutos, en el año de frutos, en el año de frutos, el lagar vuelve a producir vino y el trigo vuelve a producir pan suficiente. En otras palabras, el año de fruto restaura el pan y el vino. Significa que tu aliado más poderoso para la temporada que viene será la palabra de Dios. Habrá pan para cada día, pan para cada necesidad, pan para cada prueba, pan para cada aflicción, pan para cada escenario de la vida, pan para cada circunstancia. Y te digo algo: se acabó la época donde la gente huía por los problemas.
La gente huía por la dificultad, la gente huía por la tentación, y llegó el tiempo donde Dios levanta jóvenes que enfrentan los problemas y las tentaciones con el pan de cada día. Habrá palabra en tu corazón para enfrentar la tentación. El año que viene ya el diablo no te roba fruto. Te pararás como Cristo enfrentó al diablo. ¿Y con qué lo enfrentó? No lo enfrentó con armas, ni lo enfrentó con ángeles, lo enfrentó con palabra de Dios. El próximo año enfrentarás las pruebas de la vida con la palabra de Dios, y para cada circunstancia habrá palabra de Dios. Y cuando no sepas qué hacer, habrá palabra de Dios. Cuando la familia no sepa dónde mirar, habrá un joven en la casa que hablará palabra de Dios. Y aunque el mundo hable de las mayores crisis, y cuando se hable de los mayores problemas que vendrán producto de la venida de Cristo, habrá una juventud que sostendrá un mensaje que te cambiará a ti y cambiará al resto de nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque viene el tiempo donde se producirá mucho pan para la gloria de Dios, y volveremos a producir suficiente vino. ¿Qué significa eso? Vuelve el protagonismo de la sangre derramada de Cristo en la cruz. Intentaron, y digo intentaron porque creo que hay bastante evidencia que nos muestra que en los últimos tiempos del año pasado para acá, el mundo comenzó a despertar ante muchísimas corrientes. Y la generación que más se creyó que estaría lejos de Dios demostró ser ahora la generación que más quiere buscar a Dios. Y uno de los países más preocupantes con la iglesia ahora está mostrando que Gen Z, lavada por la sangre de Cristo, está despertando al mundo entero. ¿Alguien está aquí? En el año de fruto, nuestros lagares no estarán vacíos. Lo repito, en el año de fruto nuestros lagares no estarán vacíos. La sangre de Cristo limpia mi casa, limpia mi cuerpo, limpia mi corazón, limpia mis discípulos. La sangre de Cristo limpia mi comunidad, limpia mi colegio, limpia mi universidad, limpia mi puesto de trabajo. No sé dónde Dios te coloque en el ámbito social, pero donde sea que tú pises, ahí irá alguien que porta la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo va a limpiar, y lugares que serán completamente transformados. Ya este mismo año comenzamos a ver cómo jóvenes se atrevieron a abrir grupos universitarios. Esto está apenas comenzando, y vendrá otro y otro y otro y otro. La sangre de Cristo estará fluyendo en muchos colegios. La sangre de Cristo estará fluyendo. Yo no sé si está por aquí Tensil, pero yo creo que el próximo año Vida para la Calle hará mucho más de lo que hicimos este año en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo va a seguir fluyendo en los colegios. Este año jóvenes que estaban sumergidos en la depresión, en una reunión en el colegio, jóvenes de esta casa impusieron manos y Dios comenzó a limpiar de toda depresión. Viene un tiempo donde la sangre de Cristo fluye y será tan poderoso, porque el lagar no estará vacío, que la sangre de Cristo pasará por esa casa donde tú vives, y Dios comienza a limpiar la mente, el corazón y el cuerpo de tu familia en el nombre de Jesús, porque viene un tiempo de pan y vino. Pan y vino. Volveremos a producir las uvas, volveremos a producir el trigo, y seremos generación de palabra y de un nuevo pacto. A mí nadie me mueve. Que digan lo que quieran. Cristo hoy, Cristo mañana, y Cristo hasta que yo muera o Cristo regrese por mí otra vez.